Hola chiquillos, espero que estén bien. Oye, qué bueno tenerlos aquí en nuestro segundo podcast, segundo capítulo de manipulación y abuso espiritual, que hoy día tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos con ustedes, aquí el Isra y la Vale, en el podcast. Y tenemos de nuevo como invitado a el Daniel sin la Cali. Sin la Cali esta vez. La vamos a echar de menos. Pero solamente se va a tratar de manipulación, no. Van a tratar otros temas también más Sí, adelante. Sí, porque sí, pues, vamos a ver Sí. otros temas. Está bien. O a que me inviten a hablar de otras. Para que me inviten más adelante a hablar de otros temas. No, Por vamos a tocar otros supuesto. temas. Vamos a tocar. La idea es que toquemos temas bien interesantes y que den harto para hablar y para pensar. Eso. Eso es muy importante. Bueno, hoy día tenemos otros invitados, ¿o no, amor? Sí, bueno, aparte del Dani, tenemos a unos queridos amigos aquí con nosotros. Él es Ignacio Saavedra. Ignacio, ¿cómo estás? Bien, Ignacio gracias. es médico psiquiatra con hartos años ya de experiencia, y con Micaela Lescano, que es su esposa hermosa, que la conozco hace muchos años. Ya casi 2 años de matrimonio, ¿cierto? Y la amiga que es trabajadora social. Así es. Qué dupla, ¿ah? Qué dupla. Un médico psiquiatra y una trabajadora social. ¿Ah? Así Se que gracias por complementan. estar acá, estamos felices. que Chiquillos, nos bienvenidos. Un acompañen. aplauso para todo el set aquí, los invitados. Bueno, vamos de nuevo a nuestro tema, el que veníamos conversando. Primero que todo, queríamos darle gracias a todos los que escucharon el capítulo 1 del podcast. Lo que queremos es que estos temas de verdad sean temas que edifiquen, que ayuden a la iglesia, no solamente en Chile, sino hasta donde llegue este mensaje. Que sea de edificación para la gente, para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, hablar con la verdad. Y que sean temas que se puedan conversar. O sea, que no hay temas tabú, sino que todo se puede conversar. Exactamente. Para llegar a un mismo objetivo, que obviamente es ir mejorando. Y a la luz de la palabra de Dios. Exactamente, a la luz de la palabra de Dios. Así que entremos en el tema de lo que veníamos conversando en el podcast en el capítulo 1. Y vamos a seguir aquí, retomar el tema de lo que conversamos la vez pasada con Daniel. Hacer un pequeño resumen y quizás entrar de lleno a cuáles son las características del abuso espiritual. Para retomar, yo creo que la gente puede. Yo creo que se puede poner aquí el link para que pueda ver el capítulo 1 y así no perder tiempo en lo que estuvimos conversando el primer capítulo. Creo que las características del abuso espiritual son variadas, pero las que puedo mencionar primero es un manejo o una manipulación de versículos que hacen énfasis en la autoridad. Entonces se hace mucho énfasis en que tienen o las personas tienen que hacer caso, tienen que obedecer lo que dice la persona que está liderando. Y tiene que ser una obediencia casi incondicional. Otra de las cosas que yo también identifico es un aislamiento. La persona que no obedece se le deja aparte, se le aísla, se le tilda de rebelde. Hay también una carga de culpabilidad por lo que está haciendo. Hay una idea de lo que nos conversamos en el primer capítulo, de que esta persona que está en el liderazgo es una voz autorizada. Entonces lo que está diciendo viene directamente de Dios. Entonces también está autorizada para dictaminar un castigo o para decirle, mira, lo que tú estás haciendo está mal, entonces te va a pasar esto y te va a pasar esto otro. Entonces infunde temor. Y lamentablemente lo que provoca es que hayan personas que les da miedo incluso contar cosas de su vida,
¿Sí? ¿Por qué? Porque se produce esta dinámica. Yo identifico estas a grandes rasgos. Tal vez Ignacio puede dar más detalles, pero sí es algo que así, que en el modelo, a veces como lo conversábamos en el capítulo pasado, se aprende, ¿sí? Yo entiendo que hay personalidades que tienen una tendencia a establecer estas conductas, pero también hay modelos institucionales que determinan un tipo de liderazgo, que establecen estas formas de liderar, que a veces son muy perjudiciales. Claro. Pero, Ignacio, mira, yo te quería hacer una pregunta. De acuerdo a los perfiles, ¿qué has visto tú sobre el perfil de este abusador, tanto de él como del abusado? ¿Qué has visto tú en este tiempo? Sí, porque, o sea, para también contarle a la gente que Ignacio está aquí porque te ha tocado a ti en consulta ver casos, ¿cierto? Bueno, vamos a partir hablando obviamente primero del abusador, pero tú nos puedes dar como esos detalles más de la consulta, ¿cierto? Del perfil. Sí. Complementando lo que dice Dani, esto ha existido siempre, ¿eh? O sea, en toda la historia ha existido el abuso. Hay advertencias también en la Biblia sobre esto. Antes se le llamaba abuso de conciencia, porque actuaba en la voluntad del otro para hacer lo que la persona que está dirigiéndolo quiere hacer, y entonces pasa sobre la conciencia del abusado y logra su objetivo en controlarlo, ¿vale? En general, en el tema del abuso, el perfil es parecido a lo que ocurre en el abuso laboral, en el abuso donde hay abuso dentro de la familia. En general, claro, la persona que abusa generalmente tiene ciertas características. En general, tiene algunos rasgos de personalidad que son más dados a tener este tipo de comportamiento, de conducta, que lo podríamos catalogar como con rasgos narcisistas y también antisociales, ¿ya? Hay un parentesco entre el narcisismo y la personalidad antisocial, que transgrede las normas. En este caso, el abusador transgrede los límites del otro, porque interfiere en la vida, entra a la vida del abusado y no trata, sino que lo hace, que controlar su vida para su beneficio, ¿ya? Y en general, bueno, ¿qué es una persona con rasgos narcisistas? Una persona que tiene poca empatía, que no considera los sentimientos del otro, que está muy centrado en sí mismo, que quiere a toda costa lograr su objetivo y no tiene, por así decirlo, compasión con lo que pueda causarle al otro con tal que a él le beneficie. ¿Ya? Es un tipo de egoísmo exacerbado, así se puede decir. Es como para comprenderlo fácilmente. Y la persona antisocial es, por supuesto, la que transgrede las normas. De hecho, es curioso porque en la neurociencia, ¿cierto? Se ha investigado esto y tienen cosas parecidas a nivel cerebral. Que cosas que, por ejemplo, volúmenes en ciertas estructuras del cerebro, etcétera, como que se unían, no sé. Y hay teorías que también lo hacen parentesco, sobre todo el antisocial con el narciso maligno. No estoy diciendo aquí que toda la persona que abuse, por favor, que no se malentienda, que tiene que ser narciso, tiene que ser antisocial. Estoy diciendo que lo que sea más frecuentemente. Y de hecho, en el reino animal, que fue creado por Dios, por ejemplo, se ha estudiado en los mamíferos, como los monos, ¿cierto? Que los que lideran son los que son más transgresores. Al final son los que toman el liderazgo, los que transgreden más normas, los que somos matones, por así decirlo. En el reino animal. Nosotros, y Cristo hace todo lo contrario. O sea, esto es lo hermoso. O sea, Cristo se muestra vulnerable, se hace hombre, va a la cruz desnudo, ¿cierto? Y es todo lo contrario. Y él dice, toma a la inversa la jerarquía. Tú hablabas antes acerca de algunas características particulares que uno puede detectar en este tipo de abusadores claro. O que manipulan. ¿Qué características nos podrían mencionar? Mira, usan ciertas técnicas. O sea, por ejemplo, la más nombrada, mencionada en los estudios es el gaslighting. El gaslighting es luces de gas, es tratar de confundir a la víctima.
Por ejemplo, la víctima conversa algo con el... Le saca en cara algo al abusador, le dice, oye, pero tú me hiciste esto. No, es que tú lo estás recordando mal. Tienes mala memoria, para confundirlo. O lo que pasa es que tú eres muy sensible. Y por eso tú me estás reclamando. O, por ejemplo, que tú tienes problemas con la autoridad. Tienes problemas con tu jefe, tienes problemas por tu historia. Ajá. Claro. O, por ejemplo, también es que tú estás loco. O le dicen, pueden decir a otra persona, no le hagas caso a esta persona que está loco. O sea, entonces, inmediatamente al interlocutor lo anulan. Es como un argumento ad hominem, ¿no? Claro, una falacia ad hominem. O sea, dicen porque el que lo dice tiene tales características que a veces son mentiras, entonces tú no puedes escucharlas. Entonces, como callar el silencio que hablaba Daniel, y eso, claro, eso te trae a ti intimidación, porque tú dices, entonces yo estoy mal. Y por eso es la confusión de la persona que es víctima de abuso. O sea, eso es muy importante, que los que están escuchando, que puede ser incluso un líder que está siendo abusado. Ahora, eso es otra característica también, que no es que una persona llega al liderazgo y comienza a hacer esto voluntariamente, planificadamente, sino que es una cultura de silencio, de muchas generaciones. A aflorar, digamos, en este y que sea proceso. esto como doctrina. ¿Ah? Que así tiene que ser, así se hace. Y muchas veces los que abusan fueron abusados en su momento. Entonces uno siempre tiene que tener misericordia y tratar de tocar estos temas como lo estamos tocando acá, conversándolos, que las personas puedan acercarse, consultar. Es muy importante la comunidad, la iglesia, es muy importante. En la iglesia hay personas que escuchan, ¿cierto? Porque hablar de esto no es criticar, no es murmurar. Hablar de esto es decir cosas que están pasando, o que pasaron. Claro. Es como una familia, por ejemplo, si mi papá en un momento me pegó, yo le digo a mi hermana, oye, tu hermana, ¿sabes que mi papá me pegó? No me pasó a mí, pero... y es algo que sucede, es una verdad. Pero yo tengo que saber con quién tocarla, dónde decirla. Y la comunidad es muy importante porque nosotros estamos en una iglesia, hay muchas personas que nos aman ahí adentro. Muchas personas que pueden hacer oído lo que yo le voy a contar. Me pasó esto. Y si esa persona que yo pienso que me va a escuchar no me escucha, tengo otra. A la cual le puedo decir, oye, ¿sabes que me está pasando esto? Claro. Porque no todos viven eso en el mismo tiempo también. No, claro. Todos están como en distintas etapas, personas que se están dando Como cuenta. vivirlo en libertad, digamos. En libertad, claro. Pero es muy importante la comunidad, por eso el irse inmediatamente de la iglesia, si lo están viviendo, es un error. Porque tú vas a cambiar de pastor, pero vas a cambiar también de comunidad. Y eso es muy doloroso. Claro. El pastoreo, la forma de pastoreo puede ser la errada, pero tú tienes a tu hermano al lado. Tienes a un cristiano más maduro, puedes tener a otro líder, tienes un montón de vida, ¿cierto? En Cristo. Porque hay personas que realmente te acogen y te ayudan. Oye, estamos hablando de las características del abusador, pero claro, ahora no sé si hay algo más que Y a mí me gustaría preguntarle a Ignacio, ¿existe la posibilidad de que esto cambie? Esta dinámica, esta escuela que dices tú que es aprendida, que tal vez lleva años así. Tú dices como que se han imitado patrones también. Claro, y que se han establecido patrones, que las cosas se tienen que hacer así y así van a ser. Y por más que se hablen estas cosas, no. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que estas cosas cambien? Sí, mira, así como francamente, yo creo que hay dos maneras de que cambie. Hay una manera que puede ser mala, que es con algo que ocurra algo que, ¿cierto?, que obligue a que esta cosa se transparente, se pueda hablar, se pueda conversar, que puede ser algo legal, por ejemplo. Como una denuncia. Como hay una denuncia. O sea, por ejemplo, si en una iglesia cristiana ya de Chile, por ejemplo, una iglesia del norte de Chile, hay un abuso sexual. Hay un abuso sexual dentro de la iglesia. La obligación de los pastores, de las personas que están ahí, es denunciar. Claro. ¿Cierto? Claro. Es denunciar. Como cualquier otro lugar, digamos, otra institución. Como cualquier otra institución que tú Perfecto. tienes que denunciar. Entonces las iglesias tienen que estar, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como luz, ¿cierto? Tenemos que siempre ir más adelantados Claro. que todos. Y por lo tanto tenemos que estar más alertas. Y tenemos que tener políticas, protocolos, Claro, protocolo. Claro. donde se conversa esta situación. Y en el caso del abuso espiritual, tú tienes que tener una política, tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Está ocurriendo? Si está ocurriendo, tenemos que hablarlo primero. Pero ¿qué vamos a hacer si nos llegan casos como este? Entonces yo tengo que tener un protocolo, Claro. ¿cierto? Tengo que tener un lugar de resguardo, un espacio seguro, donde la persona que se sienta abusada
que se sienta abusada, que está confundida, que está sufriendo, que ya vamos a hablar de los síntomas, pueda comunicarlo, pueda ser acogida, se le pueda abrazar, se le pueda escuchar, porque muchas veces lo que el silencio es como que tú vas a hablar, o la persona va a hablar, y se te dice, es que mejor no digas el gaslighting. ¿No? Claro. Tú lo estás haciendo mal, tienes problemas, etcétera. O te pueden decir, y lo que lo encuentro yo peor, es que te tomen la Biblia inmediatamente, sin escucharte, y te digan esto, mira lo que dice acá. Y tú no puedes ni siquiera dialogar. Entonces, Nacho, tú decís que esto en parte cambiaría o se resolvería en parte con la definición de los protocolos. De los protocolos y ante las esta políticas situación. dentro. Claro. Pues es que es lo mismo que un abuso. O sea, no es lo mismo, pero está en los mismos, digamos, territorios, ¿cierto? Que un abuso físico, que un abuso sexual. Y en este caso yo le diría algo más, que el abuso espiritual puede ser aún más destructivo que otro tipo de abuso porque implica tu relación espiritual. Por eso el tema del abuso espiritual no es solamente psicológico, es algo espiritual. Eso tú lo has visto en pacientes así concretos. Es espiritual, o sea, hay manifestaciones, digamos, de opresión, etcétera, una serie de cosas que ocurren donde las familias se ven afectadas, los pacientes se ven afectados. Entonces, hay algo espiritual ahí, claro. Pero nosotros también, como profesionales de la salud mental, tenemos que abordarlo de la parte psicológica. Pero la iglesia, que es espiritual, ¿cierto? Que es el cuerpo de Cristo, tiene que tener una definición, ¿cierto? Tiene que tener una política, claro, una información, ¿cierto? De qué hacer, qué hacemos. ¿Qué hacemos si llegan personas y se nos acercan y a mí me pasó esto, a mí me pasó, hace años me pasó esto, otro? Yo tengo que tener un equipo, ¿cierto? Un equipo, coordinadores que estén capacitados, ¿cierto? Que estén capacitados para abordar estos temas. Porque son tan delicados que pueden destruir una vida. Sí, es un tipo de abuso. Ahora, bueno, ahí ya entramos a otro tema también que da para otro podcast, que cuando uno dice si las cosas se tienen que manejar como una organización secular, digamos, los temas en la iglesia, ponte tú así como definir protocolos, descripción del cargo en este caso, ¿cierto? Claro. Porque efectivamente no hay una definición del rol de esta persona que ejerce liderazgo. Por lo tanto, como no hay un rol definido, no hay límites. Claro. ¿Cierto? Es un tema ético eclesial. Claro. Claro. De conducta eclesial, o sea, que lo tiene que definir la iglesia. Pero en este intertanto, ¿cierto? Que muchas iglesias no tienen protocolo, no tienen política, están los profesionales de la salud mental, están los cristianos maduros, ¿cierto? Que son capaces de decir, esto que me está contando esta persona no es murmuración, no es crítica, él me está contando una vivencia, Claro. algo que la persona experimentó, vivió. Pueden usar gaslighting, decir, pero es que esta persona está loca, esta persona es muy sensible, ¿cierto? Las falacias dominen, como que no, que esta persona siempre exagera, pero aún así es una vivencia. Tú estás obligado como un pastor, como un líder, como un hermano en Cristo, tú estás obligado a escucharlo, a acogerlo. ¿Por qué? Porque es lo que hace Jesús. Pues si ¿quiénes se le acercan? ¿Se le acercan a los fariseos? No. ¿Quién se le acerca? Los que están con lepra, ¿cierto? Claro. Los que están aislados. Tú decías recién, se les aísla a las personas. Entonces, si nosotros queremos tener una iglesia sana, estoy hablando de la iglesia en general, por favor, tenemos que tener la visión de Cristo. La visión de Cristo, la misericordia, el amor, la acogida. En lo inmediato y en lo práctico sería como escuchar sin prejuicios. Escuchar sin prejuicios, pero eso sería lo que podemos hacer en lo inmediato, si no hay protocolo, si no hay inmediato. Y yo pienso que eso lleva a otro tema, que es la resolución de conflictos. ¿Cómo hacer conflictos sanamente? Bueno, ese es otro tema. Claro. Para otro podcast. Para otro podcast. Ya, y hablemos ahora de las características del abusado. Yo sé que lo hemos tocado así, pero de lleno, del abusado. Mira, el abusado generalmente consulta a salud mental, al psicólogo, consulta por una pérdida de su identidad. Un menoscabo de su identidad. Y es tan así que la persona puede cuestionarse incluso su vocación, lo que escogió hace 20 años, por ejemplo. Yo no debería haber escogido ser psiquiatra, porque a mí se me dijo que yo escogí ser psiquiatra, porque yo siempre quise otra cosa,
Porque ahí está el... O no me voy a haber casado con tal persona. no me voy a haber casado con tal persona, que no es el caso, por favor. Porque Ya, hay, me como cagaron. es el abuso de conciencia, ¿cierto? Porque alguien interfirió en mí para que yo hiciera eso, y yo identifico y discierno que no fue el Espíritu Santo. Es que ahí también está es que siempre está el tema espiritual. Claro. Siempre está el tema espiritual. Por eso es importante que los que nos escuchan sepan que el Espíritu Santo es el que da el discernimiento. Y en este Claro. caso, la persona llega con dudas con un duda de su identidad espiritual, psicológica, y que esto afecta a su salud mental, en el ánimo, en la ansiedad. Incluso puede llegar con un síndrome de estrés postraumático, por lo que le ha ocurrido. El síndrome de estrés postraumático es no querer experimentar lo mismo, pero lo experimenta igual porque le llegan flashbacks, sueños, etc. Y tiende a alejarse del ambiente, por lo tanto se puede alejar de la iglesia, lo que puede generar muerte espiritual. Muerte espiritual en el sentido que se aleja de Cristo. Yo te quiero hacer una pregunta, pero esa gente, lo que me estás describiendo es gente que prácticamente ya llegó, se dio cuenta No. que en un minuto está mal, ¿no? No se da cuenta. O sea, ¿Por la qué? persona llega con una ambivalencia. Bien. Llega consultando generalmente. O sea, yo he visto contados casos, pero generalmente llega por otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, estoy teniendo un problema en el trabajo. Ah, sí, tengo un problema en el trabajo. Ya, ¿y qué está pasando? Esto, y mi esposa no me entiende. Entonces, y después, como unas preguntas, y ya, ¿tú vas a la iglesia? Sí, voy a la iglesia. ¿Y cómo estás? No, es que ahí también es un ambiente de estrés. Ah, es un ambiente de estrés. Cuéntame un poquito qué es lo que ha pasado. No, es que estoy ahora aislado, como que me están cuestionando todo, como que ya no tengo lo que yo tenía en la iglesia, ha habido cambio. A ver, cuéntame más. Y ahí la persona te relata, ¿cierto? Te relata el exceso de control, el gaslighting, el que le cuestionen todo, le cuestionen su relación con Dios. Eso yo encuentro que es de las cosas Delicado. delicadas, es que te cuestionen tu salvación y tu relación con Dios. Me cuestionaron mi relación con Dios, no sé. De hecho, ese cuestionamiento yo creo que es como lo que lleva así gatilla todo lo demás, porque si te cuestionan tu relación con Dios como cristiano es como... Es tu ¿qué identidad. te queda? Como si Claro, es eso tu no- identidad porque tú eres... Imagínate que tú cuando naciste de nuevo, cuando nacimos de nuevo como cristianos, nosotros hicimos una relación con Cristo y con la iglesia. Ujú. Y si la relación con la iglesia se tambalea, porque me cuestionan, ¿cierto? Si yo soy un buen hermano, si soy obediente, etc. Mi relación con espiritual, ¿cierto? Mi afecto ya no están tanto en mis antiguos amigos. Ya no están tanto en lo que yo, no sé, pues, con las personas que yo antes me juntaba. ¿Cierto? Porque Cristo me hizo cambiar, me hizo desear las cosas Dejaste todo. de Dios, que son muy bonitas, o sea, que es perfecto. Pero si se me entra a cuestionar mi relación, entonces mi identidad también, mi capacidad de socializar, mis relaciones saludables, todo se viene abajo. Entonces es como estar indefenso. Yo creo que muchas personas no saben lo que significa vivir esta situación de víctima. Claro. Y esta Que puede gente- ser también líderes, ¿ah? Ah, claro, Sí. claro, Sí. claro. Todos los penales también. Y esta gente, bueno, no sé si hablar más en sí de las características de lo que uno ve, por el lado ya de lo que mencionaba en un comienzo, así como cosas, así como señales que la gente tiene que estar atenta para identificar. Hablando de los abusados, esta dependencia excesiva que llegan a Ya tener. como la personalidad. Sí, Sí, lo que pasa es que cuando uno entra a una nueva vida, una nueva vida, ¿cierto? La palabra de Dios comienza a penetrar en tu vida, tú empiezas a cambiar y empiezas a necesitar dirección porque todo es nuevo, y te toca vivir abuso espiritual. Tú vas a ser siempre, te vas a mostrar vulnerable porque tú vas a decir, acá yo le voy a contar toda mi vida al día. Y le voy a contar con detalle, con lujo de detalle, lo que yo hice, mis pecados, cómo era mi forma de ver el mundo. Entonces, el problema de esa vulnerabilidad, de esa jerarquía, es que si la persona que te tocó, ¿cierto? Que es tu pastor y todo, te tocó, es una persona que abusa espiritualmente, él va a usar eso después para controlarte. Para controlarte. O sea, en ese sentido, son... Entonces no sé si me voy a ir te por creas otro lado, pero dependiente, se crea una dependencia más que a Dios y a la palabra de Dios con a la persona. la persona. Pero sería importante en ese caso, entonces, poner límites. O sea, el Exactamente. saber poner límites acá es como crucial Desde un comienzo. digamos. desde un comienzo. Es crucial, es tener discernimiento. Yo creo que el discernimiento del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo te muestra, de repente el Espíritu Santo te puede decir, hasta ahí nomás. O sea, cuenta hasta ahí nomás, Exacto. porque lo otro ya es algo tan íntimo tuyo que tú ni siquiera lo has procesado y
que no tienes por qué tener la obligación de contarlo, porque es algo de mucha vulnerabilidad para ti. Y lamentablemente como puede existir abuso, si te tocó un líder, ¿cierto? Un pastor que abusa, lo va a tomar después para sacártelo en cara o decirte, mira, tú tiendes a esto otro, ¿cómo lo vas a hacer? Etcétera. Y cosas que son hirientes. O sea, no es que tú le contaste que fuiste a la playa, que hiciste tal cosa, no, tú le cuentas un trauma y un trauma súper delicado. Entonces, si tú cada vez que vas a tener una diferencia con tu autoridad, te lo pueden tomar y te lo pueden sacar en cara, es como que te están volviendo a recordar tu vulnerabilidad. Y lamentablemente ahí donde es el liderazgo personalista, el liderazgo que trata de tener el control, que abusa de la autoridad, es donde puede controlar desde el afecto, desde las creencias, porque no es algo, fíjate que el abuso no ocurre en algo muy como lógico, no es cognitivamente lógico, porque es más que tú pones la fe en la persona, es una creencia. Es como que esta persona tiene contacto con Dios, yo le creo lo que él me está diciendo, no es lógico, ¿ah? Claro. No es lógico, es algo, por lo tanto muchas veces los argumentos como que el líder que abusa no necesita muchos argumentos, solo te necesita tomar la Biblia, sacarle un poco de contexto y aplicarlo a tu vulnerabilidad. Perfecto. Oye, chico, para ir haciendo un cierre. Mira, yo pienso que para traducirlo así de sencillo, creo que hay unas escalas, ¿sí? Donde el abuso espiritual en su máximo esplendor puede llegar a ser violencia física, que uno ve casos documentados de líderes espirituales que violentaban físicamente a sus discípulos, a sus seguidores, y obviamente que eso les provocaba temor, los traumó. Abuso sexual también, o sea, un abuso espiritual que tenía un componente sexual. Yo creo que hay, de autoridad, hay varios componentes que se pueden disgregar de este abuso espiritual. Pero también hay cosas que son más sutiles que las conversamos en el primer capítulo, que tienen que ver con comentarios, con esta culpa que uno puede hacer sentir a alguien, de decirle, mira, si tú no me obedeces te puede pasar esto, o yo me puedo enojar mucho contigo si tú no me haces caso, o si tú andas hablando por ahí cosas que no corresponden, o tú, mira, tienes que contar con mi bendición, porque si tú no cuentas con mi bendición para tú casarte con tal o tal persona, entonces, ¿sí? Entonces son cosas que tal vez son sutiles, pero como vienen de alguien que está en autoridad, tienen un peso muy grande sobre la gente. Absoluta. Claro, muchas personas piensan que el pastor está muy cerca del Señor y es la voz autorizada de Dios. Claro. Entonces ahí se genera ese conflicto o esa ese abuso, ¿sí? De poder, porque como yo ya reconozco que las personas me están mirando a mí casi como el que dosifica este poder del Señor, o el que está siendo este canal de la voz de Dios, entonces voy a simplemente a usar mi posición para mis propios fines. Y hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención, que yo se los quiero leer, que está en Tito capítulo 1, dice: pues hay muchos rebeldes, esta es la versión NTV, dice, pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvo. O sea, está hablando de un grupo específico que insistía con la ley, insistía con grabar a las personas con cosas que ni siquiera ellos estaban dispuestos a llevar. Era una carga pesada, ¿sí? Tienen que hacer esto otro, ustedes tienen que ir a la iglesia, ustedes tienen que congregarse, tienen que levantarse temprano, tienen que hacer un montón de cosas, porque si no van a perder la salvación.
Y luego dice el versículo 11, hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. Yo creo que este pasaje que creo que es súper fuerte, habla también de las intenciones, y es lo que hablábamos en el capítulo 1, de las intenciones que a veces tenemos para servir. Y a veces esa palabra servir, ¿por qué queremos servir? ¿Porque realmente queremos servir y guiar a otros? ¿O porque queremos enseñorearnos y aprovecharnos de otros? Y eso es algo que cada pastor, cada líder tiene que ir delante del Señor. Y creo que cuando hay una iglesia que ora por sus líderes, que ora por sus pastores, sin duda que porque la iglesia es del Señor, o sea, el Señor es la cabeza. Claro. Nosotros somos el cuerpo. Pero cuando oramos, algo ocurre. Y es el Señor finalmente el que ordena las cosas y el que permite que estas cosas se hablen. O sea, yo estoy convencido que el Señor permite que estas cosas las podamos hablar, que las visibilicemos, para que en la iglesia que le pertenece al Señor se limpien ciertas cosas, para que examinemos los corazones, para que realmente los que están en el liderazgo puedan guiar y servir, pero realmente guiar y servir con amor, ¿sí? Que puedan ellos ir delante del Señor y decir, yo tal vez mirar hacia el pasado, he hecho años, y pedir perdón. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si el Señor, tenemos un Señor misericordioso, ¿no? Yo tengo un Dios misericordioso en el cielo, ¿sí? Que perdona. ¿Por qué no? Me he equivocado en el pasado, he hecho daño a mucha gente. Sí. Claro. Y con mucha ignorancia, porque me dijeron que las cosas tenían que ser así, hice cosas incorrectas y pensé que el liderazgo consistía en eso, y no es eso. Voy a la Biblia y me doy cuenta que el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos, estuvo con ellos, se sentó a la mesa con Zaqueo. El Señor Jesús fue un hombre que estuvo con la gente sirviéndole siempre, ¿sí? Dándoles el ejemplo. Estuvo con los necesitados, estuvo con la gente que más lo necesitaba. Y a los fariseos siempre los miró de lejos. Con Nicodemo fue súper duro. Uno lee ese diálogo que tiene en Juan capítulo 3, y el Señor Jesús le dice, oye, tú siendo maestro de la ley, tú no sabes todas estas cosas, le dice. Es un comentario súper duro, pero Nicodemo insiste, ¿sí? Porque Nicodemo realmente está interesado, pero como que el Señor ve la necesidad de Nicodemo y le habla a Nicodemo, pero el Señor Jesús es súper claro con Nicodemo, ¿sí? Está bien, Nicodemo termina sirviéndole al Señor, pero el Señor con los fariseos fue súper duro. Dice, estos tipos religiosos se paran allá adelante, oran allá, les gusta que la gente los vea allá adelante en el escenario, levantando las manos y todo el cuento. Pero en realidad estos tipos el corazón de ellos está muy lejos de mí. Claro. ¿Sí? Está súper lejos. Entonces, al final, creo que uno tiene que... El Señor no puede ser burlado. Uno tiene que examinar el corazón de uno y delante del Señor y decirle, Señor, esto es algo que el Señor me habla a mí. Decirle, Señor, yo quiero servirte, realmente servirte, y que muchos, por mi testimonio, puedan llegar a conocerte a ti. No sé si Ignacio... Comparte. El doctor Saavedra comparte con lo que... O sea, yo pienso que comparto lo que tú dices. Me gusta escucharlo como con ese clamor, ¿cierto? Que uno siente y dice, Señor, hagamos las cosas bien. O sea, partamos examinando nosotros mismos. Sí. Y reconozcamos si es que nos hemos equivocado. Si es que nos hemos equivocado y pedir perdón porque de verdad que sirve a las personas que han sido abusadas, les sirve mucho, aunque haya pasado años, que la persona sea específica en pedir perdón, porque también puede decir, perdona nomás, ¿ah? Pero no reconocer realmente lo malo que hizo. ¿Ah? Que en este caso sería bueno que
a llegar a esa restauración de que la persona que abusó, ¿cierto? Diga, mira, yo me equivoqué en esto y te hice daño. Y te hice daño en esta otra cosa. A mí me gustaría como recomendación para las personas que nos están escuchando, que están en este podcast, decirles que generalmente hay ambivalencia. Porque la iglesia ayuda mucho, el líder, el pastor ha ayudado mucho. El pastor es una persona que se ha sacrificado, ¿cierto? Que ha trabajado, que muchas veces ha orado mucho y que por lo tanto es normal que tú tengas ambivalencia. Que por un lado sí, por otro lado no. Una disonancia cognitiva, ¿cierto? Sí. Que permanezcas tranquilo, que no te apures, ¿eh? No te apures en decidir, en actuar, que te documentes lo que puedas, ¿cierto? Leas acerca del abuso espiritual, del abuso de conciencia, etcétera, que te documentes, que establezcas límites claros desde ahora, límites claros, o sea, como cosas que tú no quieres conversar, no. Y priorices tu autocuidado, si estás casado con tu esposa, con tus amigos, con personas de confianza, y que impliques a otras personas de la congregación, de la iglesia, y no se trata de murmurar, no se trata de criticar, sino de contar tu vivencia. Y Si la persona- todo el mundo tampoco. No contarle a todo el mundo, claro. Y si la persona, y si tú no encuentras a nadie, que no lo creo, no lo creo, porque acá vemos Sí. unos poquitos que quizás vamos a estar disponibles, pero si no encuentras a nadie, busca ayuda profesional. Busca un psicólogo cristiano, idealmente, ¿cierto? Y yo quería terminar con Hechos. O un psiquiatra, pasamos Sí, a un hablar. psiquiatra. No, escríbenos, ¿Por qué no? escríbenos. Claro, uno puede decir como, ay, ¿por qué ellos están hablando de esto? Yo creo que porque nos tocó nomás. Y uno nunca pensó estar en esta plataforma, ¿cierto? Claro, Y nos tocó nomás y uno trata de hacerlo para el Señor. sí. Hechos 20-28 dice, Pablo dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Es una gran responsabilidad. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. O sea, yo creo que todos nosotros, el líder de la iglesia, tenemos que autoexaminarnos delante de Dios. Totalmente. Y que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos diga, mira, tú hiciste esto, esto lo estás haciendo mal. A esta persona la tienes que acoger, la tienes que ayudar, no la tienes que aislar. Tienes que conversar con ella. Ser duro con eso. No tienes que ser duro con la persona, etc. O sea, estamos en la era del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios. Ese sería Súper. como... Súper tío. Buen Oye, amorcito. muchas gracias. Súper interesante nuevamente. Da para otro capítulo, ¿no? Da para otro capítulo. Ahí vamos a ir sí, viendo el totalmente. quórum. Ya. Vamos a retomarlo ahí por el capítulo 5 6 por ahí. Eso, ¿Ah? de ahí. Ya, 7 8, Sí. quizá. Ya. Bueno, haciendo un cierre. Nos despedimos entonces de toda la gente. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias también a nuestros invitados por su tiempo. Sí, gracias chiquillos por estar acá con Gracias. nosotros, por poder compartir, abrir su corazón. Sí. Que el Señor los bendiga y Que Dios también los bendiga. que el Señor bendiga a todos los que están escuchando, Así es. a todos nuestros escuchas. Nuestros seguidores. Seguidores. Estamos Se pueden en suscribir. en todas las Se- plataformas, en todas las plataformas. Todas las plataformas. Spotify, Instagram. Spotify todavía no, pero Apple. próximamente, pero sí, YouTube. En Sí. esas tres, principalmente. Instagram, YouTube, TikTok. Así que Ahí los invitamos a estamos. que se suscriban. Ahí, como dicen ahí los. Ahí, suscríbanse. Deja Y eso. tus comentarios. Nos vemos. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.